La ponencia central está a cargo del magíster José Luis Aguirre, quien es responsable de la Comisión Interdisciplinaria de Educación Superior Inclusiva. También es director del Servicio de Capacitación en Radio y Televisión para el Desarrollo y docente universitario en la Unidad Académica Regional La Paz. Él nos hablará sobre el valor de la otredad a través de la construcción de una cultura inclusiva para el ejercicio de derechos en educación superior. ¿Me permiten, por favor? Voy a compartir. Adelante, magíster Aguirre. Gracias. En primer lugar, saludar a todos y todas que están reunidos en este Seminario Internacional de Educación Superior Inclusiva y Justicia Social. Han sido 3 sesiones muy enriquecedoras, la que acabamos de tener en la primera parte, también muy retadora, y ojalá también dentro del espíritu del seminario nos sirva para cruzar miradas, para cruzar también la experiencia de cada una de las zonas en las que se reflexiona justicia social con un sentido de inclusión. Me cabe, fuera de saludarlos a todos y todas, manifestar una inicial solidaridad por lo que ocurre en nuestra querida Colombia y particularmente por las situaciones a veces de amenaza que se están generando, y una de ellas estaba dirigida a nuestro colega Jair Vega, que ha estado presentando la experiencia de Uninorte hace una semana. Entonces sepan que desde Bolivia acompañamos ese trabajo también que es por la justicia social. Me permito hablarles desde el campo de la comunicación. Me permito señalar una experiencia de vida, una experiencia académica y también de crecimiento, digamos, en el orden humano y humanista en mi persona con esta presentación. Muchísimas gracias por escucharme y estaré también alerta a cualquier consulta al final. Utilizaré estas láminas para facilitar el texto que he elaborado. Construcción de una cultura inclusiva para el ejercicio de derechos en la educación superior, el caso mismo desde la realidad boliviana y centralizada en la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que tiene sede central en La Paz, pero también de presencia nacional. Un pensamiento necesario. A quien se le impide aprender, se le niega el mundo. Y lo que es quizá más grave es que el mundo tampoco puede cambiar si todas las personas no están incluidas. Es pensamiento de Paulo Freire. Seguimos. Inclusión del otro. Para comprender a profundidad qué supone la invitación a la inclusión, debemos despojarnos de la mirada que marca distancia, de aquella postura que señala y cosifica al otro, y que siendo así lo inhabilita de su condición de igualdad en saberes, sentimientos y condición humana de interdependencia con los demás. Asimismo, asumir la calidad total del otro solo será posible sin el ejercicio de la instrucción, de la orden vertical e incluso de aquella cercanía que muchas veces aparenta ser caritativa, pero que acaba en un sentimiento de paternalismo o de velada mirada de inferioridad ante la realidad del otro. Seguimos. Inclusión es y nos plantea un nuevo proyecto político, ético, estético y de relacionalidad, pues el otro no es más nuestro objeto de transformación, sino es y debe ser asumido de modo transparente como un ser pleno, aquel que se constituye en mi total alteridad. Este camino es político, en cuanto se asume la condición de la realidad en la que nos enmarcamos y se focaliza en la comprensión sensible de la realidad del otro.
dándonos la proporcionalidad del conocer objetivamente barreras y limitaciones de ambos lados, sabiendo por la fuerza de la criticidad que se opera en la tensión de ambos polos, qué es lo que no nos deja ser sujetos plenamente humanos. Y es desde esa realidad compartida y la experiencia dual del intercontexto de la otredad que se nos despierta la dimensión ética, que no es otra cosa que la voluntad del compromiso por la acción transformadora con y entre nosotros. Asimismo, este contacto de coexistencia solo se ilumina cuando el encuentro del otro y desde de nuestro propio ser, se funden en el calor inflamante y curador del descubrimiento mutuo y que nos deja consumirnos en aquella llama que no puede ser otra que la experiencia del real amor. Y todo esto es un recorrido estético porque la belleza del encuentro y de la palabra compartida apuntan a una gran meta, cual es la de la liberación de la otredad por la relación. Pero todos estos elementos no podrían ponerse en acción si no fuera por la fuerza de la relacionalidad que los atraviesa, la que no es otra que la voluntad del diálogo dialogal, como referirá Raymond Panikkar, o del impulso por la dialogicidad, según Paulo Freire, o la del mismo amor, según Jesucristo. Levinas ha definido como la alteridad, la heterogeneidad radical de lo otro, pero esto solo es posible si lo otro es otro, y esto le permite ser el mismo, no relativamente, sino absolutamente. Como señala Maritza Montero, la contribución de Levinas es muy importante porque da pie a una concepción fundamentada no en la unidad del ser, o lo que podemos decir de una singularidad aislada, propia del solipsismo, sino en la condición relacional fundamental de todo ser humano. De ahí la afirmación de que no nacemos como individuos conscientes y capaces respecto de nosotros mismos. Somos seres de relaciones en un mundo de relaciones. Como ya decía Paulo Freire, nadie puede ser si no hay otros, que para bien o para mal son con cada persona. Seguimos. El proyecto de la relacionalidad con el otro. Todos conocemos la parábola del buen samaritano, cuando a Jesús le quisieron poner a prueba y un experto de la ley le preguntó, y casi teniendo una respuesta autosuficiente en su mente, ¿quién es mi prójimo? Y el maestro les respondió con el relato del que fue asaltado y abandonado al costado de un camino, y quien lo socorrió, a diferencia de todos los que pasaron a su lado, fue el samaritano, quien lo atendió con hospitalidad y cariño. Podemos preguntar ahora, Señor, ¿y a quién debo incluir? ¿Quién es el que no está incluido? La respuesta nos da una posibilidad de identificar a los no incluidos, a los que se margina, se desconoce e invisibiliza muchas veces voluntariamente. Y lo peor, darnos cuenta que el prójimo no incluido es aquel del que no queremos tomar ninguna responsabilidad. Y peor aún, no lo queremos atender, no lo queremos sanar porque tenemos otras cosas más importantes en que ocuparnos. Premisa de partida. ¿Qué entender por inclusión? Inclusión es un concepto dinámico y que tiene como una constante y fuerza el llamado a actuar y transformar, eliminando cualquier forma o manifestación que ocasione exclusión, segregación, discriminación o desconocimiento de la realidad de un otro. Desde la discapacidad, incluir es adaptar el medio a la persona. Así podríamos preguntarnos, y desde un plano personal, ¿cuál es mi posición? ¿Quién quiero ser? ¿El que pone la barrera o el que pone una rampa? ¿Se puede discriminar, excluir, invisibilizar desde la comunicación e información? Parece un contrasentido, pero puede haber una comunicación excluyente y así una práctica deliberada o involuntaria de no actuar desde la presencia y realidad de un otro, los demás, los diversos, los que no se ven como nosotros. Y al hacerlo, alentamos un proyecto de no diálogo.
La comunicación no puede ser entendida si no es a través de lo relacional y del intervínculo, del ir más allá, del asumir la retórica de la presencia del prójimo y arriesgarnos más bien a experimentar la salida, la proximidad y el reto de su presencia. O sea, una comunicación inclusiva es estar junto a, ver, sentir, escuchar, vibrar con las sensaciones de este y no vaciarlo, habitarlo o invadirlo, sino existir con su presencia. Pueden darse así contactos que no comunican, que no acercan y no construyen proyectos comunes porque no valoran al otro ni al producto mismo que surge de un posible encuentro. La discriminación, exclusión e invisibilización en el espacio comunicativo muchas veces opera inadvertidamente y se hace evidente desde el lenguaje, desde el trato o tipo de relación que se establece con el otro. Y así se naturalizan las construcciones erróneas que hacemos en relación a los otros. Por ejemplo, se posicionan como válidos términos como minusválido, disminuido, impedido, carenciado, limitado, especial, entre otras formas verbales que no hacen más que marcar la distancia de diferenciación, pero el desprecio por el otro. Solo se puede comprender la profundidad de la experiencia de comunicación humana cuando juntos activamos un proyecto social compartido, un proyecto en y para la comunidad, pues si hay un proyecto en común, hay comunicación. Seguimos. Pasamos, por favor. La comunicación inclusiva, una oportunidad de ser y con el otro. La experiencia comunicativa por esencia es un hecho de inclusión. Donde no hay reciprocidad, no hay diálogo. Y esto la diferencia diametralmente de la acción solo informativa. Comunicación inclusiva supone participación, así implica salida, encuentro, contacto, descubrimiento, relación, construcción compartida de sentidos y abrigo existencial con la realidad del otro. Y todo esto para dar como resultado la posibilidad de una acción compartida y sostenida, que es la liberación de cualquier forma de ataduras. Así, comunicación inclusiva supone acciones previas, llamémoslas competencias prelocutivas y de relacionalidad o de diálogo dialogal, recuperando a Panikkar, que tiene que ver, por ejemplo, con la voluntad de reconocimiento de la existencia propia, la predisposición de salir al encuentro de un otro, visitar, buscar, invitar, interactuar y abrir la puerta para que el otro entre, el reconocimiento de la presencia total de un semejante que por esencia es diverso, el fomento a la expresión en diversidad desde el lenguaje propio de los otros, así como asumir que ellos tienen otros sistemas de expresión, la búsqueda y desarrollo de la interlocución y la escucha, que nos predispone a ingresar al texto del otro, el que encontrándose con nuestro propio texto, por fin nos permite experimentar el diálogo, pues el diálogo siempre es un intertexto. Las condiciones de equilibrio, horizontalidad, igual acceso y accesibilidad, inclusión dialógica para el intercambio pleno de la palabra, son demandas para una competencia comunicativa desde la diversidad. Así, este reto de dejar nuestro solo papel informativo nos pone en condiciones de estar y vivir la comunicación, recuperando su potencialidad humana de vínculo y de fuerza transformadora. Desde la comunicación humana, una comunicación inclusiva podrá entenderse como la voluntad y compromiso permanente de adaptar las acciones personales y el uso de recursos técnicos a la construcción equilibrada de encuentros, donde los contenidos y sentidos sean producto de la libertad plena de expresión de las personas que entablan contacto y saben que se construyen mutuamente. Una cultura de comunicación inclusiva. Si bien comunicación e información se complementan, cada una tiene un sentido distinto. Comunicación implica relación, contacto, interacción, construcción compartida, etc.
Información coloca su mayor peso en la entrega, difusión, transmisión o traspaso de contenidos. Una puede impulsar a la otra, hasta se las puede considerar como sinónimos, pero por naturaleza cada una persigue finalidades distintas. El ejercicio de una comunicación inclusiva en una sociedad democrática y donde cada cual ejercita sus derechos en igualdad, apunta más allá de una visión de sociedad informada hacia una aspirada cultura que, respetando los derechos de todos, se concibe como auténticamente inclusiva. Por tanto, inclusión de la discapacidad supondrá asumir que el encuentro dialógico como camino a su efectiva participación y relaciones de justicia dan con un otro que experimenta diferentes tipos de limitaciones sensoriales, físicas y o mentales que se transforman en las condiciones objetivas para la interrelación. En este sentido, si bien se podría pensar que el uso de lenguajes alternativos puede ser el camino a seguir, la situación no se trata de formas o recursos lingüísticos, sino de comprensión de la justicia social a las que aportan las condiciones del relacionamiento. Entonces, se dialoga desde lo diverso y para este fin se deberán crear las condiciones tanto de contacto como de lectura de la realidad de la persona con discapacidad, asumiendo así la comprensión de las desigualdades, tanto estructurales como sociales, que generan sus discapacidades. La discapacidad, una gigante minoría. Las personas con discapacidad representan cerca de 1 billón o el 15% de la población mundial. Aproximadamente el 80% de ellas están en condiciones de aportar laboralmente y no siempre encuentran oportunidades para hacerlo. Entre las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, enfrentan enormes barreras que dificultan su igualdad de oportunidades en el mundo laboral. Adoptar medidas de apoyo para promover la igualdad, asegurar una comunicación accesible e inclusiva y garantizar su derecho a la comunicación e información, así como a la educación, son también medidas capaces de reducir su vulnerabilidad. Esto plantea la necesidad de cambiar narrativas que vayan acorde con la construcción de una sociedad democrática. La discapacidad así se constituye en la mayor minoría del mundo. Esta cifra es proclive de aumento debido al crecimiento de la población, el proceso de envejecimiento, la mayor longevidad, además de la presencia de enfermedades propias del tiempo actual, como las de carácter coronario, diabetes y otras de reciente etiología que pueden devenir en situaciones que desde la relación de la persona con su entorno la discapacitan. Bolivia, hasta la fecha, no cuenta con un dato de censo específico sobre la discapacidad. Históricamente, esta población ha sido relegada sistemáticamente en distintos periodos de la vida social y política. La primera norma que tuvo que ver con esta materia se dio con la creación del Instituto Boliviano de la Ceguera en el año 1957, a la que siguió la primera ley para el sector de la discapacidad, la Ley 1678 de la persona con discapacidad, en diciembre de 1995. En los años previos a la presencia de estas normas, la concepción de la discapacidad se sujetó a figuras de caridad, asistencia y dependencia social bajo el denominativo jurídico de pobres de solemnidad, como lo dice la Constitución Política del Estado de 1843. La discapacidad, sin embargo, es una cualidad de todos. El Informe Mundial sobre la Discapacidad de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y el Banco Mundial de 2011 señala que la discapacidad es parte de la condición humana. Casi todas las personas tendrán una discapacidad temporal o permanente en algún momento de sus vidas, y los que sobrevivan y lleguen a la vejez
experimentarán cada vez más dificultades de funcionamiento. La mayoría de los grupos familiares tienen algún integrante discapacitado y muchas personas que no lo son asumen la responsabilidad de apoyar y cuidar a sus parientes y amigos con discapacidad. En América Latina, un factor concomitante con la vulnerabilidad de los sectores con discapacidad es la pobreza, más la reducida capacidad institucional o gubernamental para atender sus necesidades, entre ellas las de la comunicación e información, así como las de su educación. La Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas se constituye como el primer instrumento de derechos humanos dirigido a la población con discapacidad en el mundo. Este instrumento no solo comprende las distintas áreas de atención para la inclusión, sino que instala el llamado enfoque social de la discapacidad. Dicha perspectiva históricamente separa la comprensión de la discapacidad desde modelos de rehabilitación y de integración y o mirada preeminentemente médica hacia una concepción renovada y de justicia social, desde la cual se asume que son los entornos y las barreras actitudinales las que discapacitan a las personas. La discapacidad, sin embargo, no anula la capacidad jurídica y de derechos. El reconocimiento jurídico y de derechos de los sectores de la discapacidad recién tomó forma e importancia de modo global con la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, alcanzados en el seno de las Naciones Unidas en diciembre de 2006. Bolivia suscribió esta convención en 2007 y finalmente la ratificó y elevó a rango de ley en 2009. La convención es considerada como el marco normativo más importante sobre la discapacidad y aporta el cambio paradigmático en la concepción de la discapacidad, introduciendo el denominado modelo social. De la comunicación como derecho a la educación superior como un espacio reivindicativo. En Bolivia, en los últimos años, por fin se ha podido colocar el tema de la inclusión de la discapacidad en el debate de la educación. Este punto de partida lo marca la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 2009, la que incorpora por vez primera el régimen de la discapacidad. Este avance se proyecta inmediatamente en la Ley de Educación Avelino Ciñani y Elizardo Pérez de 2010, la que incorpora la noción de educación especial que tiene alcance a las personas con discapacidad. La Ley de Educación establece, comillas, que toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de modo universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. La educación constituye una función suprema y garantiza la participación social y comunitaria en el sistema educativo. La misma Ley de Educación establece como objetivos de la educación alternativa, en su artículo 17, lo siguiente: garantizar que las personas con discapacidad cuenten con una educación oportuna, pertinente e integral, en igualdad de oportunidades y con equiparación de condiciones a través del desarrollo de políticas, planes, programas y proyectos de educación inclusiva y el ejercicio de sus derechos. La referida Ley de Educación remarca en 3 oportunidades los alcances de la noción inclusión en el ámbito educativo, siendo uno de ellos la educación superior de formación profesional. En 2009, en que se consigue la nueva Constitución de Bolivia y desde el seno de las universidades del país, también se emite la primera y hasta hoy única norma de alcance universitario referida a la discapacidad. Se trata de la resolución 09/2009, salida del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, CV, en su 11º Congreso Nacional de Universidades. Dicha norma, entre sus alcances, dispone el ingreso libre a las universidades del Sistema Nacional de bachilleres con algún tipo de discapacidad,
Asimismo, instruye a que las universidades deban crear sus unidades específicas para atender a este sector. La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 223. La Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley 223, promulgada el 2 de marzo de 2012, asume el modelo social de la discapacidad, indicando lo siguiente. En el artículo 5 de las definiciones, entiende discapacidad como el resultado de la interacción de la persona con deficiencias de función físicas, psíquicas, intelectuales y o sensoriales a largo plazo o permanentes con diversas barreras físicas, psicológicas, sociales, culturales y comunicacionales. Asimismo, el artículo 31 de la ley en el ámbito de educación dice: el Estado plurinacional organizará cursos que capaciten a los docentes en actual ejercicio en el aprendizaje de las técnicas psicopedagógicas necesarias para enseñar a estudiantes con discapacidad, de manera que su ingreso libre en la universidad sea complementado con adecuaciones curriculares que les permitan la permanencia temporal regular, el egreso oportuno y la enseñanza de calidad en las universidades públicas y privadas. El modelo social de la discapacidad y la educación superior. El primer esfuerzo conocido y dirigido a actuar sobre la construcción de la imagen social de las personas con discapacidad en Bolivia tuvo inicio en 2003 con la realización del primer seminario taller internacional sobre comunicación y discapacidad. El mismo permitió, dentro del seno de la educación superior y con proyección internacional, observar el estado de situación de la presencia de la discapacidad en los medios masivos de difusión en el país. Así también puso en evidencia la necesidad de incorporar un lenguaje inclusivo en los medios y mensajes para transformar las condiciones de invisibilidad y de discriminación de las personas con discapacidad en el contexto social. La actora de estas transformaciones fue la Universidad Católica Boliviana San Pablo, la que desde su Unidad Académica Regional La Paz consolidó la línea de trabajo sobre comunicación inclusiva. La misma suponía hacer esfuerzos para la materialización del modelo social de la discapacidad a través de la producción de materiales audiovisuales accesibles y su difusión por los medios masivos. Los mismos no solamente promovían el conocimiento de los derechos que corresponden a las personas con discapacidad, sino también abordaban pautas para un lenguaje inclusivo en los medios, destacándose la denominación de persona o personas con discapacidad. Así se dejaba de lado el término de minusvalía. El modelo social de la discapacidad, que tuvo el recorrido mencionado desde el campo de la comunicación social, derivó dentro de la UCB en una nueva etapa, con el abordaje de la transformación educativa apuntando hacia una educación superior inclusiva. Así, desde 2010, la UCB se constituye en el primer referente de la educación superior inclusiva y discapacidad en Bolivia. Esta condición es coherente con los principios doctrinales que persigue esta universidad y la misma se fortalece permanentemente con la visión y sentido social de la Iglesia Católica Boliviana. Para el caso de la UCB, la inclusión de las personas con discapacidad y de modo específico la educación superior inclusiva se basa en el reconocimiento del derecho a la educación de todas las personas, así como de su participación en igualdad de oportunidades desde un enfoque interdisciplinar que contribuya a la formación integral de sus estudiantes. La UCB tiene ya un prolongado trayecto y ha podido hacer visible nacional e internacionalmente su labor en el campo de la inclusión de las personas con discapacidad. Y este recorrido la coloca hoy ante la inminente adopción de su política institucional de educación superior inclusiva y discapacidad. Este instrumento comprende líneas como la primera, normativa; segunda, admisión, permanencia, graduación e inserción sociolaboral; la tercera, accesibilidad;
La cuarta, investigación y transversalidad de la discapacidad. Y la quinta, interacción social y voluntariado. Se asume que desde esas dimensiones y de un modo integral se está transformando el modelo educativo dentro de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Y para cerrar, elaborado específicamente para este seminario que nos ha hecho reflexionar tanto sobre los elementos de la inclusión como la acogida hospitalaria del otro, me he permitido redactar este texto. Credo del amor al diferente. Señor, creo firmemente que tú nos creaste a todos en igualdad de naturaleza y capacidades, en que la condición de diversidad de lenguas, culturas y modos de ser es parte de la riqueza de tu reino, pues así en la misma variedad de lenguas manifiesta en Pentecostés, todos comunicaban y estaban llenos de tu nombre. Señor, creo que tu amor es único y no crea distinciones, sino que más bien nos une en el poder de tu espíritu. Porque tú te manifestaste, dialogaste y comiste con los que eran rechazados por distintos y los acogiste con igual amor. Señor, haz que descubramos que el fuego del encuentro se enciende justamente por el reconocimiento y unión con lo diverso, porque el que llamo el otro es igual a mí y yo soy también otro para los otros. Que tu espíritu de comunidad al que nos invitas cada día, nos haga crecer en la capacidad de ser hospitalarios, solidarios y auténticos ante la presencia del que es descartado por considerarse distinto, porque la resurrección que tú nos ofreces y nos libera es para que toda la humanidad sea libre y para que descubra por igual el proyecto de tu salvación. Señor, creo que en el día de nuestra muerte tendremos el regalo de resucitar para también abrazar al que fue considerado diferente en nuestra vida y al que ignoramos por no haber sido capaces de entenderlo. Danos, Señor, la fuerza para preocuparnos, trabajar e invitar a nuestra mesa todos los días a aquel que, siendo distinto a nosotros y pleno en su riqueza, da sentido a sabernos hijos tuyos y a descubrir lo que es el poder de tu verdadero amor. Para cerrar, les voy a mostrar una dirección web que es la que les permite acceso a todo este material comunicacional que se ha empezado a producir desde inicios de los 2000 y que ha derivado en esta experiencia de transformación de nuestra universidad hasta que sea un centro de educación superior plenamente inclusivo. Es sobre todo personas.ucb.edu.bo. Ahí pueden encontrar la variedad de los materiales, manuales de comunicación, producciones audiovisuales, todas libres de acceso y para el beneficio de todos. Muchas gracias.